Bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol Retro. Hoy vamos a recordar la trayectoria de Luis de Miguel Planas Lázaro, conocido como Zamorita, un portero cuya vida deportiva y personal dejó una huella significativa en el fútbol de nuestra ciudad. Acompáñenos en este recorrido por su historia, su vínculo con Ceuta y los momentos que marcaron una época. Recordamos a Luis de Miguel Planas Lázaro, Zamorita. Ya de pequeño le decían Zamorita. Era maño, nacido en Zaragoza, pero con 10 años llegó a Ceuta, junto a su madre y su hermana. En nuestra ciudad tenía un tío que trabajaba como sastre en la sastrería El Abuelo. Desde entonces se fueron afianzando sus lazos con Ceuta y siempre se consideró muy unido a esta tierra. Comenzó jugando de portero en la calle, en el callejón de la Botica, una vía que hoy conocemos como General Serrano Oribe. Ese callejón daba acceso a barrios como El Arquillo y Centenero, donde se encontraba la Real Farmacia, unida al antiguo Hospital Real por un característico arco. Zamorita jugó en multitud de equipos no federados, formaciones de barriada, grupos de chavales que se reunían y creaban sus propios equipos. Con el tiempo, muchos de estos conjuntos se federaron, convirtiéndose en auténticos pioneros del fútbol ceutí. Entre ellos, Estación de Tren, Solís y Villajovita, que pasaron a llamarse Club Deportivo Estación, Club Deportivo Solís y Villajovita Club de Fútbol. Con 10 años y más tarde con 12, Zamorita ficha por la Unión África Ceutí, donde permanece entre las temporadas 36-37 y 37-39. Posteriormente firma por el Ceuta Sport, influido por su presidente, don Epifanio Hernández. Un directivo contactó con su tío, propietario de la sastrería El Abuelo, y alcanzaron un acuerdo. Su primera ficha fue de 20 duros, es decir, 100 pesetas de la época. A los 17 años firma por el Ceuta. Él siempre decía que se consideraba el más veterano, defendiendo una y otra vez la portería de la Sociedad Deportiva Ceuta. Para situarlo en una época, basta recordar a los porteros más destacados del momento: Eizaguirre, Ramallés, Juanito Alonso o Carmelo Cedrún. Zamorita admiraba especialmente a Guillermo Eizaguirre, aunque solía comentar que Eizaguirre era enorme y él muy bajito. El Ceuta Sport nació en 1932, fruto de la fusión de dos equipos de la ciudad, el Cultura Sport Ceutí, fundado en 1920, y el Ceuta Fútbol Club, fundado en 1922. El nuevo club mantuvo los colores blancos del Cultura Sport. En la temporada 1933-34, el Ceuta Sport se proclamó campeón regional hispano-marroquí, lo que le permitió disputar por primera vez el Campeonato de España, la actual Copa. Debutó frente al Sevilla Fútbol Club en 16avos de final. En la temporada 1940-41, la Real Federación Española de Fútbol reinstauró la tercera división, una fase de ascenso a segunda en la que participaron equipos clasificados en los campeonatos regionales. El Ceuta Sport, vigente campeón hispano-marroquí, tomó parte en ella. Tras proclamarse campeón del grupo tercero de la zona B, disputó una liguilla final ante el Constancia de Inca y el Elche Club de Fútbol, logrando el segundo puesto que les dio el ascenso a segunda división. A mitad de temporada se aprobó el decreto del 21 de enero de 1941 que obligaba a usar exclusivamente el castellano en las denominaciones, prohibiendo extranjerismo. El Ceuta Sport pasó a llamarse Sociedad Deportiva Ceuta y el club ascendió por primera vez a segunda división en la temporada 1941-42.
Se había formado un equipo ambicioso, con aspiraciones incluso de alcanzar la primera división. Zamorita participó en la mayoría de los encuentros de una campaña brillante. En total estuvo 17 temporadas defendiendo la portería del Ceuta Sport y de la Sociedad Deportiva Ceuta. Tiempo después llegaría su fichaje por el Atlético Tetuán. En aquella época existía una gran colaboración entre clubes y se acordó que el vencedor entre el Cádiz Club de Fútbol y el Atlético Tetuán obtendría el ascenso de la temporada 45-46. La Sociedad Deportiva Ceuta cedió al conjunto tetuaní a 3 jugadores: Zamorita, Casas y Mardones. El primer partido se disputó en el Estadio Varela el 2 de diciembre de 1945, con victoria del Atlético Tetuán por 3-0 ante el Cádiz. En la vuelta, celebrada en el Estadio Mirandilla, el 9 de septiembre de 1950, venció el Cádiz por 4-1. El desempate tuvo lugar en el Estadio Nervión, el 11 de septiembre de 1950, con triunfo cadista por 3-2. El ascenso de la Sociedad Deportiva a Segunda División se certificó en un encuentro histórico, celebrado en Los Cármenes el 11 de julio de 1950, coincidiendo con la final del Mundial del Maracanazo. Mientras la radio narraba el duelo entre Brasil y Uruguay, la Sociedad Deportiva Ceuta vencía al Elche Club de Fútbol por 2-0, con goles de Urdiales y Natalio. Fuera del fútbol, Zamorita trabajó como provisionista de buques, recibiendo barcos a cualquier hora, a las 5 de la mañana o a las 10 de la noche. Por las tardes acudía al Centro Hijo de Ceuta. Amante del mar, tras su jubilación, era habitual verlo en el Club Natación Caballa y en la playa de la Ribera, donde se bañaba y paseaba durante todo el año. En la ciudad era común escuchar la frase: «Estás más moreno que Zamorita en la Ribera». Con el tiempo mantuvo siempre su buen talante, su trato amable y sencillo y su presencia constante en tertulias y cafés por toda Ceuta. Su apodo Zamorita le llegó por su estilo bajo palos comparado con el de Ricardo Zamora, el Divino. En su charla, Zamorita recordaba que algunos lo llamaban el hombre mono o el hombre de goma. También se decía que se parecía a Bustos, portero del Sevilla, muy ágil y seguro. Comentaba que un portero nace y que luego se va asentando, corrigiendo defectos. Era un trabajo muy específico. Varios equipos se interesaron por él, entre ellos el Sevilla, pero cuando lo veían decían: «Es muy bueno, pero muy bajito». Recordaba como uno de los delanteros más difíciles a Araujo, del Sevilla, capaz de ver portería desde cualquier ángulo. En aquellos tiempos se pagaba mejor al jugador de fuera. Al de Ceuta, como tenía asegurado comer y dormir, se le pagaba menos. Si Zamorita hubiese jugado hoy en Primera División con 25 años, seguramente se habría tenido en cuenta su estatura, pero por rapidez, agilidad y reflejos habría competido en igualdad de condiciones. Lo que nunca faltó fue su voluntad por hacerlo bien, aunque la altura siempre se usaba como objeción. En su época no existía el entrenamiento específico de portero, solo en clubes como Madrid o Barcelona. El entrenador debía encargarse de todo. Nunca quiso ser entrenador, decía que aquello de mandar no iba con él, prefería ser mandado. Muy querido, nunca discutía con nadie, siempre evitaba los conflictos y era considerado una excelente persona. Estaba muy pendiente de su nieto, también portero, pero más alto, y siempre que podía le daba consejos. Zamorita falleció en 2016 a los 92 años, disfrutando hasta el final del sol y del mar Caballa. Su imagen dejó una estampa y un legado: Zamorita, en recuerdo de Ricardo Zamora, el Divino. La Real Federación de Fútbol de Ceuta le rindió homenaje el pasado verano, colocando una placa en su memoria en el Muro de los Recuerdos. Nuestro agradecimiento a su familia y en especial a su hija Inmaculada por su aportación a este capítulo de Fútbol Retro. Soy Javier Sellanán y hasta el próximo programa.